pacto oscuro. Los Mendoza. Los Mendoza eran una familia que, aunque trabajadora, vivía en la miseria. Desde siempre, habían luchado por salir adelante, pero la vida parecía estar en su contra. A pesar de su esfuerzo, el destino les jugaba malas pasadas, y la pobreza era su constante compañera. Un día, cuando la desesperación los alcanzó, tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una noche, mientras se encontraban en la oscuridad de su hogar, apareció una figura misteriosa. Un hombre elegante, de mirada penetrante y voz seductora, les ofreció algo que jamás imaginaron: dinero, poder y éxito sin límites, a cambio de algo muy valioso: su alma. Este hombre no era otro que Satanás, quien había venido a cobrar la deuda de aquellos que se atrevían a hacer pactos con él. Los Mendoza, cegados por la pobreza y la promesa de una vida mejor, no dudaron en aceptar la oferta. Firmaron el contrato sin pensarlo dos veces, sellando su destino con una firma de sangre. A partir de ese momento, su vida cambió. El negocio que habían iniciado con tanto esfuerzo se disparó al éxito, y pronto se convirtieron en millonarios. Compraron una mansión, coches de lujo y vivieron rodeados de lujos, sin que nada les faltara. El precio de la riqueza. Sin embargo, la vida de los Mendoza no fue tan perfecta como pensaban. La constante preocupación por mantener su riqueza los llevó a tomar decisiones aún más oscuras. Se volvieron codiciosos, egoístas y desconfiados. La paz que creían haber encontrado en el dinero se fue desvaneciendo, y la ansiedad se apoderó de ellos. El trato con Satanás los había marcado, y no podían escapar de la maldición que habían desatado. A medida que pasaba el tiempo, los Mendoza comenzaron a notar que algo no estaba bien. Extrañas figuras los acechaban. La sombra de la muerte siempre les seguía, y se sentían cada vez más vacíos por dentro, a pesar de su abundancia exterior. La sensación de que algo les faltaba creció en sus corazones, hasta que un día, el mismo Satanás regresó a cobrar su deuda. El último encuentro con Satanás. Una noche, cuando todo parecía tranquilo, la figura del hombre elegante volvió a aparecer en la mansión de los Mendoza. Esta vez, no era tan amigable como la primera vez. Con voz fría y profunda, les recordó el trato que habían hecho años atrás y les explicó que ahora era el momento de saldar la deuda. Su alma, la que habían entregado sin pensarlo, estaba lista para ser reclamada. Desesperados, los Mendoza intentaron buscar una salida. Suplicaron, se arrodillaron, intentaron evadir su destino, pero Satanás ya había tejido su red. El pacto era irrompible. El tiempo había llegado, y la vida de lujos que habían disfrutado se desmoronó ante sus ojos. El final oscuro. La mansión se desintegró en una tormenta de fuego y oscuridad. Los bienes materiales desaparecieron, y la familia Mendoza se vio atrapada en una pesadilla interminable. En el último instante, cuando todo estaba perdido, la figura de Satanás sonrió, satisfecha con el resultado de su trato. Los Mendoza fueron consumidos por las llamas, sus almas reclamadas por la oscuridad. El pacto que habían hecho con Satanás les dio todo lo que querían, pero al final les quitó lo más importante: sus almas. La historia de los Mendoza es una advertencia sobre la codicia, el deseo de poder y la falta de consideración por los costos que puede tener un trato con lo oscuro. Así terminó la historia de los Mendoza, que en su búsqueda por escapar de la pobreza, sellaron su destino en un pacto oscuro con consecuencias devastadoras. La herencia maldita. Juan y Pepe eran hermanos, unidos por la sangre y el destino. Cuando su tío abuelo Ernesto falleció, los dejó como herederos de una vieja mansión en las afueras del pueblo.
Todos en la comunidad la llamaban la Casa de los Lamentos, pero ellos, escépticos, se rieron de las advertencias. Al llegar, la casa los recibió con un aire pesado. La madera crujía como si alguien caminara sobre ella, las paredes exhalaban un frío antinatural y los candelabros oscilaban levemente, aunque no había viento. La primera noche, Pepe escuchó susurros en el pasillo. Al abrir la puerta de su habitación, vio una sombra alta de ojos rojos parada al final del corredor. Cuando parpadeó, había desaparecido. Pensó que era su imaginación, pero en la mañana siguiente, Juan despertó con moretones en los brazos, como si unas manos invisibles lo hubieran sujetado con fuerza. Decidieron investigar la casa y encontraron una biblioteca con libros polvorientos. Entre ellos, un diario de su tío Ernesto. En sus páginas describían noches de tormento, puertas que se abrían solas, llantos de niños en el sótano, y figuras que lo observaban desde los rincones oscuros. A la tercera noche, lo inexplicable se volvió innegable. Pepe despertó paralizado, sintiendo una presencia sobre él. Unas manos frías le sujetaron el cuello y lo levantaron de la cama. Juan, al escuchar sus ahogos, corrió, y vio a su hermano flotando en el aire, como si algo invisible lo estuviera estrangulando. Con un grito, lo jaló de vuelta a la realidad, y ambos salieron corriendo del cuarto. Decidieron ir al sótano, convencidos de que allí estaba la clave del horror que los acechaba. Bajaron con linternas y descubrieron un viejo baúl. Dentro, hallaron fotografías antiguas de personas con rostros tachados, y una caja con clavos oxidados. En el fondo, una nota garabateada con desesperación. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. De pronto, las luces fallaron. Un sonido gutural retumbó en la oscuridad, y la temperatura descendió drásticamente. Algo los empujó con fuerza, lanzándolos contra las paredes. Gritos y presos del pánico, subieron las escaleras a toda velocidad. La puerta de la casa se cerró de golpe ante ellos, como si la mansión se negara a dejarlos escapar. Juan, con desesperación, golpeó la puerta mientras Pepe recitaba en voz alta una oración. La presión en el aire aumentó, los muebles se elevaron y las sombras en las paredes parecían acercarse a ellos. De repente, todo cesó. La puerta se abrió sola, y sin dudarlo corrieron hacia el auto. Desde la distancia, vieron la casa en completa calma, como si nada hubiera sucedido. No volvieron jamás. Vendieron la propiedad al primer comprador que encontraron, sin explicar lo que vivieron. Pero cada tanto, al pasar por la carretera, miraban de reojo la mansión. En alguna ventana creían ver una sombra alta de ojos rojos, observándolos con una sonrisa maligna, y así comprendieron que algunas herencias son maldiciones disfrazadas. El galipote y el coco. En un apartado campo dominicano, donde la luna iluminaba los caminos polvorientos y el viento susurraba entre los árboles de ceiba, se contaba la historia de un hombre llamado Jacinto. Jacinto era un hombre huraño, de mirada sombría y palabra escasa, al que todos evitaban. Se decía que había hecho un pacto satánico, vendiendo su alma a cambio de poderes oscuros. Las noches en el campo dejaron de ser tranquilas. Algo maligno merodeaba por los caminos. Campesinos hablaban con voz temblorosa de un ser que acechaba en la oscuridad. Mujeres y niños lloraban aterrados tras ver su silueta horrenda bajo la luz de la luna. Aquel ente, con ojos incandescentes y piel gruesa como cuero, se movía con la rapidez del viento. No había duda, Jacinto se había convertido en un galipote. Los gallos cantaban a destiempo, los perros aullaban sin razón. Nadie quería salir después del anochecer. Se decía que el galipote tomaba distintas formas: perro negro, burro fantasmal o incluso una sombra informe que susurraba en los oídos de los desprevenidos. Pero no todos temían. En el campo vivía un hombre misterioso conocido como el Coco. Nadie sabía su nombre real ni de dónde había venido, pero tenía fama de ser cazador de brujas y protector contra lo sobrenatural. Cuando escuchó sobre el galipote, decidió enfrentarlo. Una noche sin estrellas, el Coco se escondió entre los matorrales cerca del río, por donde el galipote solía aparecer. Llevaba consigo una filosa daga de acero bendito y un saco con polvo de guabá, que según los ancianos, podía debilitar a las criaturas encantadas. El silencio de la noche se rompió con un aullido aterrador, luego, un alarido humano.
El enfrentamiento había comenzado. Gritos, gruñidos, golpes secos y el sonido de algo desgarrándose se escucharon en el monte. El aire se llenó de un hedor nauseabundo, como si la misma muerte hubiese descendido. Los campesinos, aterrados en sus casas, se tapaban los oídos y rezaban. Pero, de repente, todo quedó en un silencio sepulcral, ni el cantar de los grillos ni el murmullo del río. Cuando amaneció, algunos valientes fueron al lugar de la pelea. Solo encontraron tierra revuelta, ramas rotas y manchas oscuras en las piedras. Ni el galipote ni el coco fueron vistos nunca más. Algunos decían que el cazador logró vencer y se llevó el alma de Jacinto consigo. Otros aseguraban que ambos se destruyeron mutuamente y quedaron atrapados en el monte como espíritus errantes. Desde entonces, cuando la brisa nocturna sopla fuerte en el campo, algunos dicen escuchar susurros en el viento, como si una batalla sin fin siguiera librándose en la oscuridad.